Ya estamos de vuelta y completamente en vivo aquí en un nuevo día, Atacama Despierta de Atacama Noticias, y ya estamos listos para dar comienzo a nuestra próxima entrevista de este programa de día martes. Tenemos aquí en el estudio a Rodrigo Roja, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Hola, muy buenos días Dayana, Carlos, y muchas gracias por la invitación. Buenos días, Rodrigo. Bueno, en este día se conmemora un aniversario más de lo que fue el plebiscito del sí y el no, y sobre eso queríamos hablar, sobre todo cómo se vivió, era la experiencia aquí en Atacama sobre este plebiscito. Bueno, creo que son de los pocos medios tal vez que lo van a conmemorar, porque dado la cantidad de años que ha transcurrido, cada vez se ha ido recordando menos este hito. Y antes se celebraba, era efectivamente una celebración, y ahora ya en el último tiempo como que ya está pasando un tanto inadvertido. Así que creo que es importante porque es un ejercicio de recordación que es vital para que las nuevas generaciones entiendan un contexto de país distinto, una salida democrática a un problema grave que tenía Chile, que era cómo encaraba la transición entre una dictadura y la, digamos, admonición de la democracia que se venía. Y bueno, en Atacama fue un día bien particular. Yo me recuerdo bastante bien todo lo que fue la campaña previa del sí y el no. A mí me tocó en ese momento trabajar en el comando del no. Yo fui presidente del comando juvenil del no acá, en conjunto con otras juventudes políticas, con la gente del Partido Socialista. En ese momento el Partido Socialista estaba el Partido Socialista Almeida, el Partido Socialista Núñez, también con el Partido por la Democracia que se estaba formando, los radicales, etcétera, un movimiento bastante amplio. Y hubo toda una campaña que fue muy lúdica, muy festiva, muy de transmitir energía positiva por lo que se podía venir. Y el día 5 de octubre fue un día bastante particular, se organizaron todos los equipos de apoderados, que era una tarea bastante importante, y finalmente a partir de eso se pudo desarrollar un proceso de buena manera, a pesar de todo el manto de dudas que existía respecto a cuánto se iba a respetar finalmente el resultado. Me recuerdo un Copiapó totalmente vacío en la noche, porque esa noche no se celebró, la celebración fue al otro día, el día 6, nos juntamos en la Plaza de Armas, no habían permisos, pero se conversó con la autoridad de Carabineros, con un capitán que era bien conocido porque era el que siempre le correspondía estar interlocutando con las distintas manifestaciones que se hacían, que era, me recuerdo, un oficial de apellido Hernández, precisamente, y se llegó a un acuerdo y la celebración se hizo al otro día. Pero ese día en la noche a mí me tocó atravesar Copiapó desde la avenida Enrique hasta Juan Martín en la altura de Rómulo J. Peña, caminando, porque no había colectivo, no había nada, y no andaba nadie en la calle. Ya se sabía el resultado, porque estoy hablando que esto fue alrededor de las 11 de la noche, que a mí me tocó irme a pie, porque estaba cerca del Liceo José Antonio Carvajal, y no hubo celebración esa noche, y era una tranquilidad absoluta, porque era entre una mezcla de incertidumbre y también de que obviamente salir a celebrar en esos momentos podía resultar totalmente inapropiado. Creo que fue un proceso bastante importante en lo que hoy día nos permite estar obviamente en una situación totalmente distinta. Fue como el primer hito que hubo y que obviamente, visto con tal vez los criterios de análisis que existen hoy día, puede revestir distintas críticas, pero en su momento y de acuerdo al contexto histórico, creo que fue uno de los pasos más importantes que se pudo dar desde el mundo político y sobre todo de la ciudadanía para poder obviamente dar paso a la transición y generar de esa manera un primer elemento importante, que era que no había continuidad del gobernante, que era Pinochet, y que se abría el proceso ya de elecciones libres que finalmente decantó en que el año 89 fuese elegido don Patricio Aylwin. Claro, estamos hablando de un hecho que aconteció hace 33 años, que ha cambiado todo en la sociedad y principalmente, y tomando en cuenta por ejemplo lo que pasó ayer con la caída del WhatsApp, con la caída del Facebook, el tema de las comunicaciones en esa época era muy distinto. Me recuerdo muy bien una imagen de la película No, que se veían como algunas personas iban escuela por escuela, establecimiento por establecimiento, eran estafetas. Claro, en bicicleta o caminando para tener
tener los resultados que, como tú decías, Rodrigo, claro, se sabía a las 10:30, 11 o 9, 10 de la noche, pero no estaba la confirmación oficial. Incluso uno se recuerda siempre imágenes de lo que pasaba en La Moneda en esa hora, lo que pasaba en el edificio antiguo Diego Portales, ahora el GAM. ¿Cómo se veía esa situación desde acá, desde Copiapó? Porque Santiago estaba mucho más distante, tanto en kilometraje y principalmente en lo que tiene que ver con las comunicaciones. Bueno, hubo una organización fundamentalmente a través de telefonía fija, que era como el medio de comunicación que en ese momento existía. Se conversó con personas que tenían teléfono en sus casas, hubo una distribución de personas a las cuales le llegaban datos, llamaban desde Santiago y desde acá se les proporcionaba información. Y como tú bien, de hecho a mí me tocó estar en un domicilio particular para poder reportar en un momento determinado cómo había sido el proceso acá y cómo estaba más o menos la tendencia en términos de la cantidad de votos por el sí y cantidad de votos por el no. Y eso se hacía de manera absolutamente voluntaria, la gente que facilitaba los teléfonos que tenían en los domicilios. Y efectivamente habían estafetas, gente que iba local por local, en bicicleta o caminando, que llevaba los datos, todo era manual en ese momento. No estaban los celulares, no habían tablets, entonces era otra realidad, pero a pesar de ello se logró establecer un sistema de comunicación que fue bastante eficiente y que permitía ya 9:30, 9 de la noche, tener claro que había una tendencia muy manifiesta por la opción no, que había una mayoría, pero que, como tú decías, el gobierno de turno se resistía a reconocerlo. Y ahí viene toda esta historia, ¿no es cierto?, de Cardemil, que en el edificio de Diego Portales no daba finalmente los resultados. Y lo que se manifiesta fundamentalmente por parte de Genaro Arriagada, que era el director ejecutivo del comando por el no, en un momento determinado este comando que estaba cerca del Diego Portales, en una calle trasera, digamos, quedó absolutamente vacío porque se fueron las fuerzas de orden, todo. Y obviamente se generó como una total situación de incertidumbre. Y eso era lo que más había, porque yo creo que y era muy normal que hubiese una duda manifiesta respecto a si el gobierno iba a reconocer o no los resultados. Finalmente se reconoció, primó la cordura, pero obviamente todo eso fue un tema que se demoró más de lo necesario. En ese momento hubo una demora que fue bastante importante como para poder tener la certeza ya más temprano de una tendencia que era clara, porque en todo el país hay un rol muy importante de algunos medios de comunicación, fundamentalmente las radios chilenas, Radio Cooperativa, me recuerdo, que transmitían los resultados a boca de urna, porque los apoderados y los vocales iban leyendo los resultados, entonces ya uno tenía una tendencia, porque en las mesas ganaba el no, ganaba el no, ganaba el no. Entonces era muy raro tener esa incertidumbre de que a pesar de que la tendencia era clara, no estaba el reconocimiento oficial, pero se entendía que era parte de las posibilidades que existían. No se llegó al extremo de que hubiese un desconocimiento de los resultados, que fue lo que se planteó en algún momento, y que se dice que fue una de las conversaciones que hubo en ese momento también en La Moneda, por parte de la Junta Militar, digamos, donde había gente Matei que, como... Claro, y aparece Matei ingresando, y él dice, es clara la tendencia, ganó el no, y con eso tira el mantel de la mesa, y cambia, digamos, el escenario que se podría haber dado en la reunión que estaban sosteniendo internamente. Claro, eso era a nivel nacional, cuando recién se estaban por conocer los resultados, pero ¿qué pasó a nivel internacional? ¿Cuáles fueron las primeras reacciones, los primeros saludos que quizás llegaron desde otros países para este plebiscito en Chile? Bueno, hay que recordar también que había toda una misión de observadores internacionales, que es por lo demás un proceso normal que se sigue en todas las elecciones en el mundo. Siempre hay observadores internacionales, gente que es comisionada por distintos organismos internacionales, como la OEA, como la misma ONU, en algunos casos también organismos defensores de derechos humanos, ¿no es cierto?, que mandan sus observadores que van a, precisamente, para la redundancia, observar cómo se desarrollan los procesos y si están dadas las garantías mínimas para que esto responda a lo que es la imparcialidad, la posibilidad de que todos expresen su intención a través del voto o sus intereses, etcétera. Y por suerte en esa oportunidad tuvimos observadores. Yo me recuerdo que acá en Copiapó llegaron observadores y habían argentinos. Yo me recuerdo que a mí me presentaron en un local que andaba un grupo de observadores y uno de ellos era precisamente argentino. Por lo tanto, en ese sentido hubo todo una preocupación de la comunidad internacional por todas las dudas que había.
porque esto no es como hoy día, no es como hoy día que igual vienen observadores, pero tenemos gobiernos que son electos democráticamente, por lo tanto las posibilidades de que haya un desconocimiento de los resultados de las elecciones es prácticamente nulo. Además es un proceso que lo regula el Servicio Electoral, que es un organismo que no responde directamente al Ejecutivo, por lo tanto hay muchas más garantías. En ese momento las garantías no eran tan claras. A decir verdad, uno tenía que tener bastante reserva respecto a lo que podía pasar. Y bueno, cuando ya se empiezan a conocer los resultados, yo me recuerdo que las reacciones fundamentalmente vinieron desde países como Argentina, España, Italia, Francia, que habían tenido toda una historia de solidaridad con el país durante lo que fue el gobierno que empezó el año 1973 y que llegó al año 1990, marzo del 90. Por lo tanto, hubo un ordenamiento que permitió también estar en presencia, digamos, a nivel de la comunidad internacional, que también era muy importante para quienes estaban organizando el proceso desde lo que era la oposición en ese momento, porque claramente ese era un elemento que ayudaba y mucho a generar condiciones de que efectivamente el resultado que pudiese ser respetado y por lo tanto se pudiese dar obviamente un cambio importante a través de lo que era el plebiscito, que posteriormente desencadenaba ya un proceso de elecciones presidenciales y parlamentarias con un nuevo ordenamiento. Sin lugar a dudas, Rodrigo, que el 5 de octubre de 1988 marca varios hitos en nuestro país. Hablábamos del uso de las estafetas, por ejemplo. Obviamente es la vuelta de la democracia, pero uno de los hitos que también marca y que ahora lo podemos observar, que estábamos en pleno proceso de campaña, tomando en cuenta que el 21 de noviembre son las elecciones, tienen que ver con las franjas políticas, que sin lugar a dudas marcó ese plebiscito del 88. Uno se recuerda las canciones, principalmente la del no, pero la franja del sí también tenía muchas canciones, la participación de rostros de televisión, marcó un antes y un después en torno a las franjas políticas. Efectivamente, yo creo que es como la primera vez que el país observa la importancia de lo que es una buena franja electoral y que tuvo, yo creo, también un efecto muy importante en la decisión de muchas personas. En ese momento el Comando del No optó por una estrategia de tratar de transmitir esperanza a la ciudadanía, de transmitir una visión optimista de lo que podía venir si es que cambiaba la continuidad, no se le daba continuidad al gobierno militar, y por lo tanto creo que fue un gran acierto de todo punto de vista. Yo creo que todos los análisis indican que esa franja fue un acierto desde el punto de vista del uso de los colores, del uso de los mensajes que se dieron, de la música y en definitiva de todo el concepto que hay detrás, que era podemos hacer un cambio en el país y eso no va a significar el caos, no va a significar que Chile se venga abajo, que va a caer en la anarquía, en el desorden, sino que vamos a ser capaces de reencontrarnos, que creo que fue uno de los mensajes fundamentales, de reconciliarnos como sociedad y de en conjunto poder desarrollar un país distinto. Y eso estuvo claramente en el arco iris, ¿no es cierto?, que estaba como símbolo del no, en las canciones que se generaron. La canción del no yo creo que es icónica, claro, y que fue muy contrario a lo que fue la franja del sí. La franja del sí lo que transmitía era una imagen lúgubre, oscura, era la negación de cualquier cosa y era un mensaje de mucha confrontación y de mucha división. Y en las fuerzas de oposición primó, tenemos que apelar a la posibilidad de reencontrarnos, de reconciliarnos, de transmitir una visión de que en conjunto podemos transformar el país, que lo podemos hacer mejor. Y eso yo creo que en todos los estudios de marketing electoral que se han hecho, se entiende que es algo que se logró muy bien y que se hizo muy bien y que permitió a mucha gente que tenía mucho miedo poder visualizar de que efectivamente era lo mejor que se podía hacer y finalmente llevó a que muchas personas pudieran votar que no con una confianza mayor, porque el miedo que había en esa época, claro. Yo hablaba de la incertidumbre cuando fue el día del plebiscito, pero lo que hubo antes fue mucho miedo, por las razones que todos conocemos. Por lo tanto,
la franja tuvo un rol muy, muy trascendente en ese sentido. Ahí estamos observando parte de la franja, uno de los videos, hubo muchos videoclips en torno a la franja, y estamos observando uno de ellos ahí en nuestro monitor, y también, además de estos videos que están en la franja política, creo que la imagen de Patricio Bañados también marcó un hito en esa franja, Rodrigo. Efectivamente, bueno, Patricio Bañados fue muy valiente, eso le significó a él la pérdida de muchas oportunidades laborales, aparte él tenía un capital propio que yo creo que era muy importante, que era la seriedad y la credibilidad que él proyectaba. Entonces, la imagen de este periodista, de este locutor, que era radial y también televisivo, también fue como uno de los ganchos importantes que se generó por parte del equipo creativo del No. A diferencia de lo que ocurría en el otro lado, donde habían, claro, rostros también que participaban, pero había toda una historia de manipulación de la información, de lo que se comunicaba en los noticiarios, y que todo Chile sabía de que muchas de esas cosas no eran efectivas, eran cosas armadas, impostadas. Entonces la credibilidad que hubo en Patricio Bañados fue un capital importante, más lo que venía en la franja, más los testimonios de artistas, políticos, periodistas, intelectuales que se sumó, y también muy fundamentalmente de distintos actores sociales que en esa época también eran muy importantes, dirigentes sindicales, dirigentes sociales, como se mencionaba en esa época, de los pobladores, que era la gente que vivía en población y estaba organizado en juntas de vecinos. Y ese mix yo creo que fue muy trascendente a la hora de vencer el miedo que había en mucha población, y sobre todo transmitir una imagen de que Chile podía ser distinto, que podía haber un Chile mejor, que no venía el caos, que no venía el desorden, sino que iba a venir una sociedad que iba a ser mejor a través de, como primera cosa, buscar la reconciliación y la confianza entre la ciudadanía, que en esa época estaba totalmente, digamos, dividida. Claro. Rodrigo, conversábamos sobre, claro, lo que pasaba en los medios durante la franja, hablábamos también sobre las reacciones inmediatas en el día del plebiscito, pero me gustaría saber qué pasaba antes incluso de que el régimen anunciara que se iba a realizar un plebiscito. ¿Cómo se vivía eso en Copiapó? ¿Quién eran los protagonistas aquí en la región de esta lucha? Bueno, había bastante gente que trabajaba en esa época. Esta tarea de encabezar la oposición fundamentalmente le correspondió a los partidos políticos, y había un eje muy importante que se generó a nivel nacional y también tuvo su réplica acá en Atacama, con lo que fue la alianza entre la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, fundamentalmente. El Partido Socialista es un partido muy importante acá en la región, y ahí se empezaron a organizar distintas actividades. Se organizaron los comandos por el No, yo mencionaba el juvenil, bueno, había una estructura, se hicieron actos. Yo me recuerdo que se hacían actos en el Instituto de Educación Popular, donde está hoy día el Colegio Salesiano, ahí funcionaba un instituto al amparo de la iglesia, y se hacían actos, por ejemplo, donde venía Carlos González Márquez, el Partido Radical, Luciano Valle, el Partido Socialista, Adolfo Saldívar, de la Democracia Cristiana. Me recuerdo haber estado también en actos que se hicieron en la calle Salas entre la calle Infante y Rodríguez. Ahí se montó una tarima, estuvo Patricio Elwin, en un momento que vino él a hacer... ¿Dónde estaba la Villa Escola? Por donde está la Villa Escola, efectivamente ahí. Ahora está la Clínica Atacama por Infante, pero en esa cuadra se cerró. Pudimos organizar un acto, llegó bastante gente, pero tuvimos también hartos problemas, porque en un momento cuando estábamos armando la tarima llegaron a tirarnos piedras. Era un país distinto, era una lógica distinta, pero se pudo encabezar este movimiento. Yo me recuerdo a gente como Jorge Sepúlveda, don Raúl Barrio Nuevo, que les tocó estar como adelante, organizando las actividades. Y bueno, voy a ser injusto porque me olvido de muchos, digamos. Claro. Pero hubo una gran cantidad de personas que poco a poco fue... Ruth Vega también estuvo siempre muy activa en este sentido, que hoy día es consejera regional. Y por lo tanto hubo toda una cantidad de personas que concurrió para trabajar en esto, y en ese momento obviamente con la mayor generosidad posible, porque no había ninguna claridad de lo que podía pasar después, no habían puestos ni cargos de confianza ahí que a uno lo pudieran seducir y tentar como para en ese momento estar ahí trabajando, sino que básicamente era por una convicción importante de todos quienes concurrimos a esto, de que era el momento en que había que estar y tratar de aportar para poder materializar
primero todo lo que fue el proceso de inscripción electoral, porque esto parte con la inscripción electoral, donde mucha gente rechaza la inscripción, dice que eso es un acto de traición, que es una sumisión a la dictadura, pero claramente ya se había revelado en el país que la estrategia o la vía armada no iba a resultar, que aplicar una posible lucha armada contra el régimen era totalmente inviable, y por lo tanto había que buscar una salida política, y la salida política era, y yo me recuerdo esto, las palabras de Adolfo Saldier en su momento, derrotar a la dictadura desde adentro. Y esto significaba inscribirse en los registros electorales, participar del plebiscito, votar que no, porque eso daba lugar a que luego viniesen las elecciones que finalmente se dieron en el año 89, donde Patricio Aylwin encabeza la Concertación y se gana esa elección. Hay mucha crítica que se puede hacer sobre eso, pero yo creo que es muy importante y nadie puede abstraerse del contexto en el que estábamos y de las cosas que se podían hacer, porque estábamos frente a un régimen que obviamente utilizaba estrategias y métodos que para muchos hoy día pueden resultar totalmente desconocidos, porque gracias a Dios vivimos en una sociedad distinta, con una democracia representativa que puede ser muy imperfecta, que puede ser muy criticable, que le faltan muchas cosas, pero hoy día está garantizada, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de movimiento, la libertad de prensa, cuestión que en esos años no existían. Claro. Claramente estaban absolutamente restringidas y constituían, digamos, restricciones a lo que era el quehacer de quienes pensaban distinto al régimen. Y bueno, dentro de todo eso se logró articular a distintas fuerzas. Yo creo que el acuerdo fundamental, sobre todo en el Comando por el No, donde concurre un mundo de izquierda que había estado muy separado del mundo de centro, la democracia cristiana, y se llega a este acuerdo, fue como el gran hito del punto de vista de las fuerzas de oposición para poder confluir y poder tener una acción conjunta que finalmente termina en el triunfo del No y posteriormente el triunfo de Patricio Aylwin con el primer gobierno de la Concertación que ingresa en marzo del año 90. Estamos ya en la parte final de esta entrevista, recordando lo que aconteció el 5 de octubre de 1988, y hemos estado hablando de tus recuerdos de ese día o de los días anterior y también posterior. Pero ya a 33 años que se cumple hoy el aniversario, ¿cuál es el análisis que tú puedes realizar, tomando en cuenta tu experiencia de intendente, de analista político, de lo que aconteció ese día y lo que está ahora sucediendo en nuestro país? Bueno, yo decía hace un rato atrás que creo que fue uno de los grandes hitos dentro de lo que es el periodo en que se inician las tareas para reconstruir y reconquistar la democracia en el país. Eso creo que es innegable y sienta las bases del gran acuerdo político que posteriormente constituye a la concertación de partidos por la democracia. El año 88 era un plebiscito, se votaba sí o no a la continuidad de Pinochet. Y ahí hay un gran acuerdo donde confluye el mundo de izquierda, sobre todo el Partido Socialista, la democracia cristiana, que eran fuerzas importantes, que logran ponerse de acuerdo como nunca antes había sucedido en la historia nacional. Si, tal vez esos acuerdos se hubiesen producido en los años 70, 71, 72, tal vez no hubiésemos tenido el desenlace de un golpe militar, probablemente, porque hubiese existido un acuerdo sólido, estable, con mayoría social, con mayoría política, que podría haber llevado al país a otro estadio. Pero bueno, la historia está ahí, sucedió lo que sucedió y esto se logra, digamos, ahí por los años 85 en adelante, cuando empieza la Alianza Democrática con Gabriel Valdés, cuando también empieza lo que es el Movimiento Democrático Popular, que encabezaba Clodomiro Almeida y que finalmente confluyen en lo que es finalmente este acuerdo para el plebiscito, el Comando del No y posteriormente eso da lugar a la Concertación. Y la Concertación ha sido el acuerdo político de mayoría que ha permitido desde el 90 hasta aproximadamente el año 2016, si mal no recuerdo, un poco posterior, 2020, son 24 años prácticamente, de un gobierno que le supo dar mayoría, solidez y estabilidad a un país. Quedan muchas deudas, quedaron muchos temas por desarrollar y esas digamos, esos espacios son claros hoy día, que tienen que ver con las mejoras de la calidad de la educación, de la atención en salud, de lo que tiene que ver con el sistema de pensiones, ¿no es cierto? Y que son luchas que hoy día se están dando. Pero indudablemente la posibilidad que se abrió desde el plebiscito en adelante y sobre todo la convicción que asistió al mundo político y que hoy día no se puede perder de vista es que cualquier país necesita gobiernos de mayoría, gobiernos que ojalá asumen un acuerdo mayoritario desde el punto de vista social y político para poder hacer transformaciones.
porque en caso contrario eso no es posible. Cuando los gobiernos son de minorías o representan a un bloque que no tiene una mayoría parlamentaria, por ejemplo, o que no logra concitar el acuerdo mayoritario desde el punto de vista social, las transformaciones van a ser mucho más difíciles y la confrontación tal vez de posturas va a ser mayor. Por lo tanto, yo creo que lo que se logró legar a partir del acuerdo del plebiscito fue a un gobierno que duró muchos años con la concertación, que logró hacer transformaciones profundas como la reducción de la pobreza. Nosotros el año 90 teníamos un indicador de pobreza que estaba en el país, dependiendo del organismo que dé las cifras, entre el 40 y el 50%, y esa pobreza se redujo a un 7 o un 8%. Con esto nadie puede pretender que la tarea estuvo hecha, que todo fue miel sobre hojuelas. Hay que recordar también que los gobiernos de la concertación tuvieron muchas trabas, los senadores designados, el sistema binominal, los quórums supramayoritarios en el Parlamento, que todas esas cosas se fueron paulatinamente desmontando, y hoy día obviamente por lo menos esas restricciones no se tienen, pero por lo menos en el gobierno de Elwin, en el gobierno de Frei Ruiz Tagle, ya está el gobierno de Lagos, muchos de esos dispositivos institucionales que había creado Jaime Guzmán estaban todavía ahí presentes y operaban. Habían senadores designados, habían quórum supramayoritario y también existía, digamos, el sistema binominal que hacía que, por ejemplo, una coalición sacara el 65% de los votos y elegía a un parlamentario en circunstancias que el otro sacaba 33. Había que doblar. O sea, la tarea era mucho más difícil. Las mejoras se han ido introduciendo, yo creo que los desafíos del país están, pero creo que la convicción principal, si uno pudiera mirar allá, es decir, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que construir gobiernos sólidos, tenemos que construir gobernabilidad en el país y tenemos que generar acuerdos de largo plazo en base a lo que son las mayorías. Porque triunfos que pueden ser momentáneos, se pueden revertir y pueden ser victorias pírricas, que al final producen más daño que beneficios para la ciudadanía. Y sobre todo yo creo la noción del bien común. Yo creo que una de las grandes lecciones que tuvieron todas estas personas que yo menciono, como Almeida, como Elwin, como González Márquez, como el mismo Ricardo Lagos y otros políticos, fue que efectivamente en Chile no se podía volver a reproducir lo que había pasado en los años 60, 70, esta polarización del país, esta división en 3 tercios, porque era la receta perfecta para gobiernos fallidos, para un Estado fallido y para problemas mayores que Chile los vivió y los sufrió durante 17 años. Entonces creo que como que por ahí uno puede encontrar cuáles son las lecciones que eso deja. Yo sé que hay mucha gente puede que esté en desacuerdo, que no comparte el análisis que yo hago, la visión es muy crítica respecto a lo que ha pasado, creo que es un ejercicio legítimo, pero también hay que entender de que no podemos jugar con los criterios que existen hoy día y con la realidad que existe hoy día, hechos que estuvieron 30 o más años atrás en un contexto de país totalmente distinto y con una realidad de país totalmente distinta de todo punto de vista. Tú, por ejemplo, mencionabas el tema de las telecomunicaciones o de las comunicaciones. Era otro Chile, era otra realidad y hay que reconocer que hubo gente que trabajó, que arriesgó su vida incluso, por llevar adelante este tipo de procesos y que finalmente son la base de lo que posteriormente se ha podido consolidar como el sistema democrático chileno, que es muy imperfecto, que tiene la necesidad de que se produzcan muchas mejoras, pero nadie podría decir que hay un sistema mejor que el que se tiene en ese sentido, en donde están garantizadas las libertades colectivas y las libertades individuales, donde indudablemente hay instituciones a las cuales uno puede recurrir en caso de necesidad, y por lo tanto creo que eso también es algo que se debe reconocer y se debe plantear en el tiempo como elementos que deben estar siempre presentes y no se pueden perder. Rodrigo, te queremos agradecer por haber estado junto a nosotros, recordar ese 5 de octubre de 1988 que sin lugar a dudas marcó un antes, un después, no solamente en el ámbito político, sino que en lo social también en nuestro país. Así que muchas gracias, Rodrigo, por haber estado acá en el matinal. Bueno, muchas gracias a ustedes, Dayana y Carlos, y les repito, creo que es un ejercicio interesante porque indudablemente forma parte de nuestra historia y es importante poder cada cierto tiempo obviamente plantearse en términos de un análisis y ver qué es lo que dejó para el futuro un hecho tan relevante como fue el plebiscito del año 88. Perfecto, Rodrigo, que tenga un muy buen día, martes 5 de octubre. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias.
Ahí conversábamos con Rodrigo Rojas, analista político, también rector de la Universidad Santo Tomás, con quien conversábamos del 5 de octubre de 1988. 10 de la mañana, 35 minutos, Dayana, y estamos